Bueno, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde ustedes se encuentren. He querido hacer este mensaje más bien corto, breve, espero no demorarme mucho. Es un mensaje ya en estos tiempos malos y finales acerca de las cosas que están pasando en el mundo y cómo acerca de esta farsemia pandemia, ya esto es agosto de este año 2020, es el principio de los, digámoslo así, medidas o directrices, ordenanzas que están haciendo estos satanistas para dejar a todo el mundo sin sustento, sin dinero, sin economía y solamente depender del dinero o supuestamente la economía o la moneda que ellos vayan a ejercer. Esto está en las escrituras, esto ya está dicho en la Santa Palabra de Dios y yo creo que no debería haber duda en cuanto a los cristianos, en cuanto a los que tenemos la fe en el Señor Jesucristo, de una manera clara, sensata y correcta. Pero en estos tiempos finales el Señor me ha colocado en el corazón comentar y hablar particularmente de dos pasajes en las Escrituras. El primero de ellos es el diálogo que, que nuestro Señor Jesucristo tuvo con el mecenas, ministro o representante, líder emperador de su tiempo, en su juicio injusto final, don Pilatos. Entonces, en ese diálogo hay que resaltar tres cosas, tres aspectos. Eh, el relato más completo es el que está ahí en Juan, capítulo 18, aunque creo que también Lucas tiene un buen complemento. Pero el relato que está más completo y de lleno es el relato que está en San Juan capítulo 18. Entonces, en ese diálogo transcurren tres preguntas, tres interacciones en las que hay que resaltar la importancia trascendental del momento, de la situación, de la ocasión y las circunstancias. Uno, cuando Pilatos le asevera que solamente él tiene la autoridad de poder liberarlo o terminar de ejecutarlo. Nuestro Señor muy sabiamente le replica y le contesta que hay ninguna autoridad, aún terrenal, porque sabemos que este mundo está bajo el maligno, como lo dice 1 Juan 5:19. Ninguna, en absoluto, ninguna autoridad tendría nadie, ninguno, absolutamente nada, aún el primer ministro, el primer líder, el primer monarca, el primer titeretillo del mundo, si no es porque Dios lo permite, porque soberano Dios Padre permite la ejecución, la acción de una y de cada cosa y de cada una situación en particular. Dos, cuando Pilatos le asevera, cuando Pilatos le insinúa, le incide para que conteste que por qué es que está ahí, que por qué razón está ahí, por qué razón está en el patíbulo de los enjuiciados, por qué situación, circunstancia, ocasión. Nuestro Señor muy noble y mansamente no quiso hacer referencia a otra cosa, circunstancia o situación, sino hacer ver la trascendencia de la naturaleza de su venida, de su objetivo, de su misión. Y le contestó a esa insinuación, a esa incidencia, que mi reino no es de este mundo. Entonces entendemos con claridad, y para quien sabe y entiende, cualquier cosa, cualquier circunstancia, aún de soborno, de chantaje, de prebenda, de ofrecimiento de este mundo, no se compara
en absolutamente nada al reino espiritual y sobre todo principalmente al reino de los cielos, al reino de Dios, que es lo que nos estaba comentando nuestro Señor y que es de donde Él estaba enviando el mensaje. Obviamente la gran comisión que le estaba dejando a sus discípulos y condiscípulos y el, el cumplimiento en su carne, en la encarnación, de las profecías, de los mensajes antiguos, de los enviados en la antigüedad y de cómo también al él morir y estar en su personalidad, en su ser verdadero, él iba a testificar, como lo dice en Efesios y como lo dice 1 Pedro 3, 19, y Efesios también en una porción, que fue a las profundidades de la tierra a dar testimonio de lo que de él mismo habían dicho y lo que él acababa de hacer y acontecer, que es el romper totalmente alguna mediación terrenal por medio de su sacrificio en la tierra para unir y convocar a todos los hijos de Dios, el pueblo de Dios, desde el principio, desde los hijos y la simiente rescatada en Noé, en Sem y su descendencia hasta el tiempo del Hijo de Dios y hasta estos últimos tiempos malos y finales. Y la otra pregunta y respuesta de interacción es la del cuando nuestro Señor Jesucristo le asevera que Él para esto había venido acá a esta tierra, precisamente, para que dieran testimonio de Él, del reino de Dios y de la verdad, que es el mismo. Obviamente era el mismo, pero es muy difícil de entenderlo para alguien que solamente vive del ver para creer, de el ofrecimiento material y de las recompensas terrenales. Es difícil cuando alguien cree que apunta o a modo de obtener y supuestamente ver que alguna bendición depende de algo terrenal, poder trascender o enfocarse en ver las cosas que son espirituales. Es difícil, es muy complicado. Y ahí es donde Pilato replica y se queda en silencio en su frase incierta, confusa y respuesta para él, en donde dice que es la verdad. Pues la verdad la tenía al frente de él mismo. El conocimiento puro, el conocimiento propio, el conocimiento trascendente lo tenía delante de él mismo. Él no pudo resolver de verdad, deducir, discernir cuál es la verdad y cuál era la verdad. Y por lo tanto, pues obviamente él no pudo tener libertad en su mente y su conciencia. De ahí en adelante, en ese relato, ahí dice, pues, obviamente los testimonios y los testigos que él procura soltarlo de alguna manera. Más que, como lo dice después en el juicio, la mujer de él mismo le dijo que no tuviera nada que ver con él porque había soñado, hasta pesadillas, acerca del juicio y de las cosas trascendentales. Seguramente algunas manifestaciones espirituales tuvo ella en alguna visión o sueño. Bueno, ya este es el tiempo de esta primera temática que Dios me hizo sentir para este tiempo final. Y el segundo es, señores, si se ha cortado tanto por estas medidas de restricción y por estas medidas coercitivas, totalmente injustas, totalmente absurdas,
y totalmente paganas, porque esto es de los satanistas para todo el mundo. Señores, los pastores y los predicadores tenían y tienen que hablar en este tiempo de juicio. Si yo lo estaba sintiendo en el corazón tan profundamente y tan incisivamente y tan certeramente, ¿por qué los líderes, pastores, predicadores, famositos de púlpitos y pleitesías de templos, por qué